Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a su podcast Hablando Soma. Hoy tenemos de invitado al gran Pablo Pinto. Él es un consultor de seguridad en ludoprevención y nos va a explicar qué es la ludoprevención. Las preguntas han sido así, puntuales. He tratado de sacar toda la carnecita, la pulpa. Así que por favor, escúchenlo. Pablo, buenos días. Un gusto, Roger. Gracias por esta entrevista, por aceptar. Quisiera empezar esta entrevista diciendo cómo tú ves el tema de capacitaciones en el futuro con este tema de la ludificación. Bueno, en realidad ya es el presente. Ya, Bueno, es el presente. actualmente ya, sí, ya, por ejemplo, la realidad virtual ya cada vez se masifica más. Nosotros llevamos ya 6 años utilizándola y cada vez surgen más opciones. Incluso acá mismo en Perú, en Chile, en Colombia ya hay desarrollos locales, aparte de los desarrollos de España, de los rusos, los americanos. Entonces, o la realidad aumentada también cada vez está cobrando más fuerza. Nosotros llevamos ya como 4 años implementando y también cada vez hay más desarrollos locales. El desarrollo también de juegos serios cada vez surge más. El desarrollo también de estrategias de aprendizaje basado en juego también cada vez son más aceptadas. Entonces, es que si tú ves, nosotros antes teníamos incluso más paciencia y más como capacidad de autocontrol para sentarnos a escuchar a un expositor, a que nos hablara qué es peligro, qué es riesgo. Pero mi hija Paula, que tiene 12 años, cuando dentro de 6 años, cuando ella vaya a trabajar en su primer empleo como mesera en un McDonald's o cuando ya tenga 22 y vaya a trabajar en su primer empleo en una empresa y la sienten a estar 2, 4 o una minera que dure una semana su inducción y Paula va a salir queriendo agarrarse los pelos porque ella no quiere ver ni siquiera un capítulo de su serie favorita que demore más de 45 minutos. Imagínate. Y eso que le gusta. Entonces, el futuro va por ahí. Ya en el presente ya se está implementando, ya es una realidad, pero en el futuro, a estas generaciones que fueron criadas con Netflix, con el celular, con videojuegos y todo lo demás, llegan y a una inducción anacrónica de un tipo que habla de peligro, riesgo y proyectando diapositiva y solo hablando, y eso se sienten como que si hubiesen viajado al pasado. Entonces, en Claro. el futuro, sí o sí hay que utilizar estos elementos o de no, esta gente con el celular en la mano allí se te van Sí, se dan, se dan. a ir. Yo te lo decía más por el tema de que, y disculpa la ignorancia, quizás no estoy tan metido en pero a ti nada más te he visto con este tema de los juegos, cuando yo te empecé a seguirte, a conocerte, para mí eras pionero, ¿no? Pionero porque no lo había visto acá, acá no lo había visto. Entonces me parece muy interesante, por eso te decía algo del futuro, ¿no? Pero si tú dices, has encontrado otras personas o no sé, porque yo solo te veo a ti. Bueno, principalmente nosotros, yo no soy una persona natural, yo soy una empresa. Y en nuestra empresa tenemos 27 personas, así que eso solo en Perú. Y estamos en 15 países de Latinoamérica y España. Entonces ya no es una persona, es todo un movimiento que Claro. está, y aparte de eso también tenemos competencia. Aparte de ludoprevención en los 15 países, con los 15 movimientos, y en cada país, con un grupo similar de personas, por ejemplo en Costa Rica son más de 50 personas, es el donde hay más personas, luego Perú con 27. Entonces, esto no es una persona, esto es todo un movimiento y aparte tenemos también competencia que en parte nos imitan, es como, pero bueno, pero sí hay más, sí hay más. Sí, sí, eso de la imitación, y yo también a veces subo videos a TikTok y veo que la gente con el mismo audio o lo que yo dije, ellos mismos lo dicen, así es el Perú en piratería. No, pero no solo él, pero sí, así son las redes sociales. O sea, cuando tú publicas algo, ya queda de dominio público
El problema es cuando es algo tuyo y no por ejemplo, una cosa es cuando es un meme. Por ejemplo, hay un meme que hay viral ahora en TikTok, que es el original es un argentino que dice que parece que el día quiere detenerme. Ah, sí. No va a poder. Entonces, y luego hay un chico de Bolivia que lo imita y después hay una imitación de la imitación, y hay una imitación de la imitación, entonces, y se vuelve viral. Pero una cosa es así, digamos, esa es la imitación. Otra cosa es muy diferente cuando tú, por ejemplo, creas una infografía, creas un material y tiene tu logo, y viene alguien y usa el mismo material, quita tu logo, pone el de él y lo publica. Eso sí ya es, esa es la parte que tú mencionas, ¿cierto? Sí, sí, me hace rabia. Esa due esa sí, claro, esa sí es piratería, esa sí es ilegal. Es- Pablo, ¿y cómo recibe las personas, la gente, este tema de ludoprevención? ¿Cómo captas tú que la gente lo recibe bien, como que no, que sí, que... Actualmente, nosotros tenemos ya 9 años, entonces, ya toda esa etapa ya pero si hace 9 años había un poco de resistencia en algunas personas y normalmente son personas que tienen el paradigma anterior. Entonces, si tú le dices a una persona que lleva 20, 30 años diciendo que la persona realmente no aprende con un PowerPoint, dice, pero ¿cómo que no? Si yo llevo 20 años enseñando, y además yo así aprendí, y entonces por eso es que el, se ponen en contra del juego y de la parte lúdica, porque dicen, yo llevo 20 años haciéndolo sin juego. Mis profesores lo hicieron sin juego y yo aprendí y mis alumnos también aprendieron. Así que eso no es necesario. Además, puede ser contraproducente porque pueden considerar que la seguridad es un juego y yo llevo diciendo que con la seguridad no se juega. Entonces va en contra de mi mensaje. Eso hace 9 años había muchas personas, pero cuando se dice, mira, no es que la seguridad sea un juego, sino que es el aprendizaje. Claro, yo no puedo andar haciendo bromas pesadas en el trabajo, pero ponte tú en el lugar del trabajador. Levántate a las 5 de la mañana, a a las 6 tiene que estar en la sala de capacitación y de ahí 8 horas durante todo el día escuchando a alguien que solamente hable con esta diapositivas. Esto es, eh, y, y esto es infumable. Es más, hagamos una demostración. A un grupo tú lo capacitas con tu metodología y un grupo muy similar yo lo capacito con la mía. El mismo tema, la misma duración, el mismo contenido. Lo evaluamos, cuando termine la capacitación, evaluamos a ambos grupos. Y las notas son muy similares. Acá en Perú sobre 20, entonces el grupo de él sacó 18,4 y mi grupo sacó en promedio 18,5. Dices, ¿para qué hacer tanto esfuerzo de juegos y dinámicas si la nota es muy similar? Eh, Espérate un momentito, vamos a evaluarlos dentro de 15 días. Y lo que pasa es que el grupo que él capacitó ya comienza a sacar menos de 14. Mi grupo se mantiene por encima de 18. Luego los evaluamos nuevamente al mes, a los 2 meses y a los 3 meses. A los 3 meses el grupo de él recuerda menos del 40%. El mío se mantiene por encima del 90%. Y es cuando le demuestro, ¿viste? ¿Viste? Estás perdiendo tiempo, plata y esfuerzo simplemente hablando como un loro, gastando saliva y mostrando diapositivas. El aprendizaje real es cuando la persona está involucrada, haciendo de forma andragógica, no de brazos cruzados, escuchando por mejor que expositor que tú seas. Si solamente escuchas y ves, no aprendes. El aprendizaje es cuando yo toco, cuando yo armo, cuando yo construyo. Eso que tú estabas denigrando del Lego y del juego es realmente lo que es- está causando la mayor atención porque él está tocando, es kinestésico, él está construyendo, infiriendo, procesando. Claro, claro, esa cambio de chip cuesta, cuesta. Y el tema que has tocado, en seguridad, es el tema de estadísticas, que tú tienes que demostrar todavía con un lapso de tiempo, 3, 4, 5 meses, de que lo que tú has dicho al inicio está funcionando. Porque también me pasa a veces, yo hago, pedido de EPPs o pedidos, no, pero demuéstrame que ese zapato va a durar. O sea, esperamos 6 meses para poder demostrarte de que sí, ese zapato dura más del que tú me compras. Creo que en seguridad
estadística se tiene que manejar, pero así de la mano, de la mano. Ahora, Claro. hablaste del tema de lo que es enseñanza, el tema de las personas adultas. Allí vi un post tuyo que hablabas de la andragogía. No sé si podrías explicarnos un poquito más sobre esto, por favor. Sí, Roger, si tú te enfermaras, ¿irías donde un pediatra? No, ¿Por qué no? porque que yo sepa, el doctor es para las niños, niñas. Bueno, lo mismo pasa con la pedagogía. La pedagogía es la ciencia de la educación para enseñarle a los niños. Tus profesores, mis profesores, eran pedagogos. Entonces, ¿cómo aprendiste tú a enseñar, Roger? ¿Cómo aprendiste tú a enseñar? A aprender, creo que nadie enseñó, solamente decía cosas o repetía lo que decía Borilloso. Exacto. Exacto. Tú imitabas a tus profesores, pero recuerda, tus profesores eran pedagogos. Estás imitando, es la imitación de la pedagogía. Ya ni siquiera es la Claro, pedagogía pura, sino la imitación de la pedagogía. Estás usando una herramienta incorrecta porque tus trabajadores no son niños. Lo que ellos estudiaron sobre Piaget, Montessori y todos los grandes exponentes de la pedagogía, el, fue con niños. En cambio, nuestros trabajadores son adultos. Entonces no puedes extrapolar los estudios de Piaget, de Montessori con niños a los adultos. Son diferentes. Entonces, la andragogía es la ciencia de la educación que viene a cubrir la otra arista que no tiene la pedagogía, que es la parte de los adultos. El estudio de la pedagogía son los niños, el estudio de la andragogía son los adultos. Son dos grupos totalmente distintos y por eso es que nosotros, que hemos sido empíricos, imitando a pedagogos, cometemos errores. Entonces, el llamado es a aprender la ciencia correcta de la educación para los adultos, que es la andragogía. claro, correcto. Ahora, Pablo, ¿cómo yo puedo aprender ese tema de andragogía? ¿En dónde me puedo inscribir o cómo puedo hacer para yo realmente aprender a enseñarle a los adultos? Lo primero es leer el libro de Malcolm Knowles. Él es como que el padre de la andragogía. Algunos decían, no, pero es que se llama pedagogía, pero podemos dividir, por ejemplo, pedagogía para adultos. Es como decir pediatría para adultos. Entonces, Knowles decía, no, mira, que no podemos hacer eso, tenemos que deslindar y hacer una ciencia paralela. Así como existe la pediatría, existe la geriatría, entonces, aunque la rama común es la medicina, entonces tenemos una rama común, sí, pero los medicamentos son diferentes, los estudios son diferentes, bueno, lo mismo pasa acá. Entonces la base es leer el libro Andragogía de Malcolm Knowles. También en, hay varios diplomados y maestrías en docencia universitaria, donde hay una asignatura que se llama también Andragogía. eh, y si lo quieres aplicar directamente en seguridad, nosotros también tenemos un libro que se llama El Manual del Entrenador Lúdico, donde allí está también enfocado, aplicado la analogía ya a lo nuestro, porque el libro de Marco Knowles es general, te muestra es la teoría, el sustento, la ciencia detrás. La parte práctica se queda muy, es más como una tesis, es como demostrar, la mayor parte de las páginas es para demostrar la validez de la separación entre andragogía y pedagogía. Pero llevado a la práctica, esa fue la tarea que hicimos nosotros con un grupo de psicólogos, de expertos en aprendizaje experiencial y con expertos en gamificación. Hicimos un mix y creamos el libro, el manual de entrenador lúdico, que facilita un poco toda esa teoría y la lleva a la práctica. También tenemos un curso que se llama Entrenador lúdico en seguridad y salud en el trabajo, que el nivel uno se basa en las leyes de la andragogía. Sí. Ah, ok, ok, ok. Ahora, tocando un poco ese tema de las experiencias, este, ya como que para cerrar el tema de la entrevista, ¿alguna consejos prácticos, algunos consejos que tú le puedas dar a las personas que recién están empezando en este tema de la seguridad? Porque ya creo que hay algunos mayores como que todavía, así como tú dices, encontramos reacios a este tema del juego, ¿no? Entonces, yo quiero que tú, por favor, invites a lo que es, a la gente que sigue este podcast, que es Hablando Soma, sobre
¿Cómo se puede hacer para poder yo enseñar o experimentar en este tema de seguridad, en este mundo de la seguridad para los que recién están empezando? ¿Ok? El que quiere enseñar a otros no debe parar de aprender. Entonces, que tú hayas terminado un pregrado o un posgrado en seguridad, eso, digamos, ya no es que llegaste al límite, llegaste ya a la cúspide. No, tienes que tener la mentalidad de seguir aprendiendo, de seguir buscando cómo mejorar tus competencias para enseñar a otros. Entonces, allí te cuento el camino que yo recorrí. A ver, y lo que hice fue primero el hacer un diplomado en docencia universitaria. Si quieres enseñar, tienes que aprender a enseñar. No puedes usurpar un rol para el cual no te han formado, porque ni tu pregrado ni tu posgrado de seguridad te enseñaron cómo enseñar. Entonces, buscar allí, comenzar también a leer información sobre esto, aprendizaje experiencial, la pedagogía. Allí hay que aprender cómo hacer un diseño instruccional, cómo aplicar el ciclo de Cole, cómo prepararse como un docente. El docente no es simplemente es el que separa de una clase, no, el previo hace una curaduría de los contenidos, aplicando las leyes de la pedagogía, asociando lo que él leyó y lo que él quiere enseñar a este trabajador, aplicando la ley de la finalidad, porque hay mucha información, pero solamente tienes que dar la información que es clave. Entonces, en fin, lo que tienes que hacer es comenzar a buscar cómo formarte en diseño instruccional, en ciclo de Cole, en andragogía, en cómo... Y más, por ejemplo, los cursos acá en Perú hay algo que se llama entrenando al entrenador. ¿Cuál es el problema con esos cursos? Que te enseñan es a hablar y tú no, y resulta que el adulto no necesitas que tú le enseñes hablando, no, que tú más bien es que lo involucres. En lugar de oratoria, que es la principal carga horaria que tienen esos cursos, la, lo que deberíamos aprender es escuchatoria. Entonces, sí, en lugar de oratoria, deberíamos aprender es escuchatoria. Entonces, paso número uno, aprender sobre docencia universitaria, aprender sobre diseño instruccional, el ciclo en Cole, cómo aprenden los adultos en la pedagogía, y luego sí, entonces, dejar de ser empíricos y comenzar a aplicar la ciencia de la educación con tus trabajadores. Claro, 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 sí. A mí, por ejemplo, siempre me decían, tú tienes una boca, pero tienes dos orejas. Escucha el doble de lo que hablas. Siempre me decían eso. Buen punto. Buen consejo, es muy sabio que te lo digo. Sí, sí, sí. La verdad, siempre trato de estar escuchando a todas las personas, a los trabajadores. En realidad, trato de tener ese tema para poder aprender también, ¿no? Pablo, ha sido un gusto haberte tenido. Gracias por la oportunidad de entrevistarte. Hace tiempo quería hacerlo, pero como que me da un poquito de temor, pero ya este, se hizo realidad. Pablo, por favor, invita a las personas a que te puedan seguir, te puedan conocer más, habla un poco más de lo que es este tema de la prevención, de los 15 países, por favor. Quiero que te sigan, por favor. Gracias a ti, Roger, por la invitación. Y bueno, en todas las redes sociales, desde TikTok hasta LinkedIn, nos puedes encontrar como Ludo Prevención. Allí nosotros los domingos publicamos un video con una dinámica. Los lunes casi siempre publicamos un, un PDF o un material infográfico para nutrir el tema de seguridad. Los martes, como hoy, también tenemos un podcast que se llama Prevención por Convicción. Los miércoles una frase, los jueves un newsletter, los viernes un meme, los sábados una frase. Entonces, todos los días estamos generando contenido que les puede servir para mejorar la percepción que tienen los trabajadores y los líderes de la seguridad, para que no sea por obligación, sino que sea por convicción. Por Gracias. convicción. Ese fue nazo, bueno, esto todo por convicción. Listo, listo, Pablo. Gracias, gracias, mil gracias a todos. Ya, por favor, síganlo, van a aprender muchísimo. Les va a cambiar el chip con este tema de la ludoprevención.